Díganme que alguien más es súper fan de estos dulces de jamoncillo, como yo. Es mi antojo predilecto. Mm. Life Fest 2024. Hola, hola Manuel. Gracias por quedarte, Adriana. Saludos. Estaba trabajando en mi compu el cuento de Caperucita Roja y su simbología. Y de pronto se me ocurrió hacer un live para ver si se animan a pedirme su cuento preferido de la infancia. Amadita Espinosa. Gracias. Pónganme la banderita de su país para saber si conocen los jamoncillos. Aquí en Sinaloa, el dulce de leche es de los dulces tipo golosina más comercializados. Además se hacen en la región, derivado de que es altamente ganadera y agrícola. Entonces la producción de leche nos permite, tanto como en Sonora y Chihuahua, bueno, en todo México tenemos muy buena ganadería. Yo soy Patricia Benal, viernes de Yo Te Lo Cuento, y dijeron por ahí que me encanta que me vean, no en vivo, créanlo. Yo normalmente me grabo externamente haciendo mis lecturas y después publico mis creaciones, pero jamás en directo, así como en ese momento, no lo he hecho jamás. Si gustas, ponme la banderita de tu país y también ponme mi cuento de la infancia preferido es, y me voy a dar a la tarea de darte su simbología. He hecho tantos videos de cuentos y anoche caí en cuenta, más he hecho el cuento de la Caperucita Roja. Y díganme, ¿a quién no le gusta Caperucita Roja? Díganme. ¿Están listos para que se los lea? ¿Alguien se quiere quedar 20 minutos conmigo escuchando el cuento de Caperucita Roja y su simbología? Gracias, gracias. Aquí vamos. Somos 19, 20 conmigo. Iniciaré la lectura de Caperucita Roja y le vamos a pedir a mi amigo
Siempre para investigar la simbología de mis cuentos, pido ayuda. Yo tengo en mi mente muchas. eh, Muy bonitos, qué bonitos. Gracias, Jaime Rubín. Jaime Rubín. Díganme, pónganme su cuento preferido, denme ideas. Eh, ¿Estamos listos? 20 minutos, quédate conmigo en una bella lectura infantil, demasiado infantil. Les estaba compartiendo que se me antojó una golosina, jamoncillo de leche. Pocas veces, porque tiene demasiadas calorías y hay que trabajar mucho para quemar esas calorías del azúcar. Aquí vamos. Dice, Caperucita Roja. Érase una vez una niña a quien todo el mundo quería, y especialmente su abuelita. Un día, esta le regaló una hermosa caperuza de terciopelo rojo. Le sentaba tan bien que la pequeña ya no quiso llevar otra cosa. Por ello, le decían Caperucita Roja. Una mañana, su mamá le dijo, mira, Caperucita, aquí tienes una tarta y una jarrita de vino. Llévaselas a tu abuelita que está enferma. Verás qué bien le sientan. Pero vete enseguida antes de que se te haga demasiado tarde o demasiado calor, y pórtate bien por el camino. No vayas saltando de un lado a otro, porque se te puede romper la jarrita. Me portaré bien, prometió Caperucita. Se despidió de su mamá y se puso en camino. Su abuelita vivía en el bosque, a más de media hora del pueblo. En el camino, la pequeña se encontró con el lobo. Ella no sabía que era un animal muy malo, por lo tanto, no tuvo miedo alguno. Buenos días, Caperucita, dijo el lobo. ¿A dónde vas tan de mañana? A casa de mi abuelita. ¿Y qué llevas en esa cestita?, preguntó el lobo. Una jarra de vino y unos trozos de tarta. Los preparamos ayer. Son para mi abuelita, que está enferma. Le sentará muy bien, respondió Caperucita. ¿Y dónde vive tu abuelita? Su casa está más adelante en el bosque, más o menos como a un cuarto de hora de aquí, y rodeada por 3 grandes robles. La reconocerás enseguida, dijo Caperucita. El lobo se dijo a sí mismo, esta niñita tierna y dulce es un bocado selecto. Seguramente estará más apetitosa que su abuelita. Tengo que encontrar la manera de devorar a ambas. Sin decir palabra, caminó un rato al lado de Caperucita y luego le dijo en voz muy suave, Caperucita, caminas deprisa como si fueras a la escuela. ¿No te estás fijando en la belleza del bosque? Observa a tu alrededor la hermosura de todas las flores y escucha el canto de los pajaritos en los árboles. Caperucita alzó la vista y observó que los rayos del sol
al filtrarse por entre los árboles, iluminaban las flores desparramadas por la hierba. Si le llevo un ramo de flores a mi abuelita, seguro que se pondrá muy contenta. No es tarde y tengo mucho tiempo aún. Caperucita salió del camino y se adentró en el bosque. Cada vez que recogía una flor, descubría otra aún más hermosa, un poco más allá, y se acercaba a recogerla. Así, sin darse cuenta, penetró profundamente en el bosque. Mientras tanto, el lobo corrió a la casa de la abuelita y llamó a su puerta. ¿Quién es?, dijo la abuelita. Soy yo, Caperucita, dijo el lobo. Te traigo un trozo de tarta y una jarra de vino. ¡Ábreme! Estoy demasiado débil para levantarme. No tienes más que tirar del... El lobo tiró del pomo, entró a la casa, se fue directamente al lecho de la abuelita y la devoró. Acto seguido, se puso el camisón y el gorro de dormir de la abuelita. Metió en su cama y corrió las cortinas. Mientras tanto, Caperucita había recogido tantas flores que apenas podía llevarlas. Tenía que ofrecérselas a su abuelita. Se puso nuevamente en camino. Cuando, frente a la casa, le sorprendió encontrar la puerta abierta. Le parecía todo muy extraño. Se acercó hacia el lecho y dijo: «Buenos días, abuelita». Pero nadie respondió. Entonces apartó las cortinas y allí estaba la abuelita acostada en su lecho con el gorro de dormir encasquetado hasta los ojos, ocultándose toda la cara. «¿Qué ojeras tan grandes tienes, abuelita?», dijo Caperucita. «Son para oírte mejor, hijita». «¿Qué ojos tan grandes tienes?». «Son para verte mejor, hijita». «¿Qué manos tan grandes tienes, abuelita?». «Son para abrazarte mejor, Caperucita». «¿Qué boca y qué dientes tan grandes tienes, abuelita?». «Son para comerte mejor», dijo el lobo. Saltó de la cama y de un solo bocado se comió a Caperucita. Seguidamente se acostó, se quedó dormido y se puso a roncar muy alto y muy fuerte. Un cazador acertó a pasar frente a la casa. Al oír los ronquidos pensó: «¿Cómo es posible que una señora tan anciana ronque tan fuerte? Veamos si necesita algo». Entró en la habitación, se acercó al lecho y vio al lobo profundamente dormido. «¿Con qué estás aquí, canalla? Hace tiempo que te he andado buscando». Lo encañonó con su escopeta, pero se detuvo en seco. ¿Y si el lobo se hubiera comido al ancianito? Su escopeta, tomó unas tijeras y se puso a abrir la panza del lobo mientras dormía. Al tercer tijerazo observó algo rojo que se movía 2 o 3 tijerazos más y la niñita saltó hacia afuera, gritando: «¡Qué miedo he pasado! ¡Qué oscuro estaba todo en la panza del lobo malvado!». La abuelita salió también. Aún vivía, pero apenas si podía respirar. Ya era hora. Caperucita corrió a buscar unas piedras para rellenar la barriga del lobo y cuando éste despertó, intentó huir, pero las piedras eran tan pesadas que cayó al suelo y murió unos minutos después. Nuestros 3 amigos estaban tan contentos. El cazador tomó la piel del lobo y regresó a su casa. La abuelita se comió la tarta y se bebió el vino que le había traído su nietecita. Se sentía mucho mejor. Caperucita miraba a su abuelita en silencio. «Nunca más en toda mi vida volveré a desobedecer. Nunca más me apartaré del camino para correr el bosque si mamá me lo ha prohibido expresamente», prometió en voz muy baja. Y colorín colorado,
Este cuento se ha acabado. Yo soy Patricia Benar de Viernes de Yo Te Lo Cuento. Hoy es jueves, les decía que alguien me dijo, ¿cómo te gusta que te vean? Cada día te publicas más en el TikTok. Y dije, no, en realidad le tengo mucho miedo al lente. Siempre me grabo externamente y después publico mis videos. Muchas gracias por quedarte a mi lado. Gracias a todos. Continuamos con la simbología de este cuento porque siempre les doy la simbología de los cuentos que les leo porque nuestra mente se rige a nivel inconsciente y los cuentos todos van encaminados a darnos una enseñanza camuflajeada, que es el idioma, es como el código de procesamiento de la computadora de nuestra mente. Entonces ese código lo traduce en el transcurso de los días. Tú escuchaste el cuento de Caperucita, de pronto vas a estar ligando ciertos hechos, ciertos eventos, ciertos objetos con esta información que te voy a dar en este justo instante. Dice, la simbología del cuento de Caperucita Roja es muy rica y ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo del tiempo. Este cuento originalmente popularizado por los hermanos Grimm y Charles Perrault, tiene elementos que ofrecen una variedad de interpretaciones simbólicas, tanto en el contexto de la moralidad como el de los arquetipos psicológicos y culturales. Aquí te presento algunos de los símbolos. Caperucita Roja o la capa roja. Es el símbolo de la transición de la niñez a la adolescencia. El color rojo está relacionado con la pubertad, la sexualidad y la fertilidad, lo que puede ser una referencia a la vulnerabilidad de la niña frente al mundo del adulto. ¿Te imaginas? Todos los que somos padres de familia, cuando nuestras pequeñas hijas e hijos por igual entran a la adolescencia, nos avasallamos en darle millones de consejos para garantizarle la seguridad. Nuestros consejos van más allá de simple instrucción. Mira, ya estás en la transición de niña a mujer o de adolescente a joven, de niño a adolescente. Va más allá de eso, va más a la preocupación que tenemos de esa fertilidad a la que han despertado. Imagínate. Inocencia perdida. También se puede ver como una metáfora de la inocencia perdida. El hecho de que el lobo la engañe y la conduzca por un camino peligroso marca su paso hacia una etapa muy compleja de su vida. ¿Se acuerdan cuando hablaba en el cuento de la loba y de Barba Azul que las no iniciadas casi siempre las engaña el Barba Azul? Eso significa que una mamá que espera que su hijo e hija sean demasiado buenos o demasiado puros en su mente, que no se atreve a hablar de temas delicados como el despertar de nuestra sexualidad, del crecimiento de nuestros hijos, es ahí donde sale contraproducente el hecho de que sea un extraño quien robe su inocencia con engaños, que no esté lista para adentrarse al bosque. Eso significa, y esa palabra decía mucho en ese cuento del Barba Azul, las no iniciadas no están preparadas para adentrarse al bosque. ¿Por qué? Porque es muy fácil que las engañe el lobo
o el barba azul. Se me fueron. Tan bonito que está mi cuento. Bueno, se va a quedar grabado. El lobo, el peligro y la tentación. El lobo es uno de los símbolos más importantes en el cuento. Representa el peligro, la amenaza de la naturaleza salvaje y la seducción. El lobo también puede simbolizar la tentación sexual o las amenazas que acechan fuera de la protección de casa o bien de la figura materna. Volviendo al tema, es responsabilidad de nosotros, los padres, los adultos, de darle a nuestros hijos la educación respecto al tema. No podemos permitir que sea un externo a nosotros quien le hable a nuestros hijos de ese tema tan delicado. El despertar de la transición de niño a adolescente tiene que estar ya preparado por un camino de nosotros como padres de información, tanto científica como el conocer nuestro cuerpo naturalmente y sus sensaciones. Hablar de eso sin estupor y yo llamo mucho esta invitación siempre a todos, sin prejuicios. Hablarle a nuestros hijos de actos naturales y de sensaciones naturales con cierta reserva como los padres sabemos hacerlo. El mal o lo desconocido. En algunas interpretaciones, el lobo puede ser visto como el mal personificado, alguien que está dispuesto a devorar la pureza o la seguridad, o bien un ser astuto que representa lo peligroso en el mundo exterior. El lobo como la figura masculina. También se ha sugerido que el lobo simboliza la figura masculina adulta y las amenazas de la sexualidad que Caperucita podría encontrar como un depredador que acecha. Bueno, redundaría si vuelvo a explicarte lo de Barba Azul y las no iniciadas. Ponerle un toque de malicia y perspicacia a nuestras hijas e hijos es muy, muy importante. En un mundo donde el alcance a la información sobreabunda, tenemos que ser nosotros, los padres, quienes rompamos esa fibra de la venda de nuestros ojos, de nuestra conciencia, en nuestros hijos al hablarle de temas como la sexualidad y los riesgos que conlleva el hecho de adentrarse al bosque y encontrarse con el depredador, el hombre, el lobo o cualquier figura masculina que atente, masculina o femenina, porque también nuestros chicos corren riesgo, ¿eh? Yo no cuidaría menos a uno que a otro, pero ya con su edad adulta, ya un hombre de 18 años ya tiene todo el antecedente, tiene toda la información y toda la capacidad de tomar sus propias decisiones, pero nuestros niñitos que están en la transición de la niñez a la adolescencia. Yo escribí un libro que se llama Endúlzame el corazón, que toca a través de cuentos también este tema del enamoramiento, del desengaño, del duelo, de la ruptura de las relaciones de noviazgo prematuras. Toco temas muy sensibles. ¿Qué fue lo que me llevó a escribirlo? Recordar mi etapa. Yo tengo una niña de 11 años y cuando yo empecé a ver el crecimiento de mi niña, recordé mi etapa a esa edad y yo hubiera querido que mis padres tuvieran esa sensibilidad
de sentarse y hablar temas tan importantes y tan delicados conmigo de esa manera. No lo hicieron, pero yo escribí ese libro para todas las niñas y adolescentes, a todos los niños en transición a la adolescencia, niños y niñas. Así que si eres padre de familia, no importa que tenga 4 años, ve comprando mi libro Endulzame el Corazón. Está en www.amazon.com. Me encuentras con el nombre de autor, Patricia María Benar Cantú, y lo ordenas, lo pones en el carrito, lo pagas y en 2 días, máximo 3, lo tienes en la puerta de tu casa. Basta de comerciales. La madre y la abuela, la protección materna y la vulnerabilidad. La madre de Caperucita representa la autoridad y la seguridad, pero también es la que pone a su hija en riesgo o en peligro al no advertir completamente sobre los riesgos del mundo exterior. La abuela, por su parte, es un símbolo de la experiencia y la sabiduría, pero también es la víctima de la amenaza. Ambas son vulnerables, a una la encuentra enferma y a la otra inocente y pequeña, sola en el bosque. Entonces, he aquí estos dos arquetipos, uno que es la que es la encargada de darle la seguridad y la confianza a su hija, y otra que es la sabia, es la más preparada para darle un buen consejo y toda la protección. Pero justo en este momento del cuento ella es anciana y además de eso está enferma. El bosque. El bosque representa el mundo salvaje y lo desconocido. El bosque es un símbolo central en el cuento, pues representa lo desconocido y la naturaleza salvaje. Y puede ser interpretado como un espacio de riesgo, peligroso y a la vez de transformación. En el lugar donde Caperucita se desvía del camino seguro y se encuentra con el lobo, lo que simboliza el paso de la inocencia a la madurez. El viaje hacia lo interior. El bosque también representa el viaje hacia lo interior, donde los niños deben enfrentar sus propios miedos y aprender lecciones valiosas sobre la vida y la supervivencia. Ay, qué difícil para nosotros como padres. Cuando aprendimos, como nosotros fuimos adentrándonos al bosque, cometiendo nuestros propios errores, fue como adquirimos la madurez, la inteligencia y la capacidad de defendernos posteriormente. Pero el ser el actor te lleva y te dejas llevar, pero ser el padre del actor, ay, qué miedo. El camino, la elección y el destino. El camino por el que Caperucita decide ir, que ella elige libremente sin escuchar las advertencias de su madre, representa el dilema de tomar decisiones en la vida. El sendero recto y seguro contra el camino más peligroso y tentador. Refleja las decisiones de la vida que pueden llevar a una persona por diferentes trayectorias. Y como yo siempre digo en todos mis libros, en todos mis lives, eres libre de tomar tus propias decisiones, pero eres el único que responderá por las consecuencias. Entonces, enseñarle eso a nuestros hijos es una de las tareas más importantes de todo padre de familia. Decirle a nuestros hijos, hey, todo con medida, nada con exceso. como que lo aplicaríamos en todo, menos en la lectura, queridos míos, menos en la lectura. También podríamos pensar podríamos pensar en que si de lecturas, como yo les digo en muchos de mis videos, de lecturas
que hay lecturas que son para la mañana, otras son para la noche, y ese saber identificar qué tipo de lectura podemos llevarnos a la cama, por todo aquello de que somos el resultado de nuestros pensamientos inconscientes, alimentamos a nuestro subconsciente. Entonces, por eso yo recomiendo mucho cuidar el tipo de lecturas, tratándome de que los excesos aplican en todo menos en leer. Sí, también en leer existen excesos. El final, la intervención del cazador. El rescate y la restauración es la versión más conocida que el cazador cuando salva a Caperucita y su abuela. Esa es la parte de la restauración del orden. Este personaje puede ser interpretado como la intervención de la ley, la autoridad o el principio masculino que restablece el equilibrio después del peligro representado por el lobo. La justicia y la recompensa, el cazador. Estamos hablando de la simbología del cazador en nuestro cuento de Caperucita Roja. El rescate también puede simbolizar la justicia, ya que el mal, llámese lobo, barba azul, extraño, y las víctimas, Caperucita y la abuela, se salvan. Es una vuelta a la seguridad y la protección. ¿Nunca han escuchado aquí mismo en TikTok cuando salen así ciertas personas y dicen, hay un chiste, creo, luego se los voy a poner en TikTok, lo voy a replicar para que se acuerden de esta conversación que estamos teniendo el día de hoy, que dice... es un chiste, está feyoyo, pero ahí les va. Déjenme ver si lo hilo bien. Dice, está el esposo a punto de morir. Ya me agarró el tonto, no voy a poder. Bueno, sí puedo. Sí puedo. Está el esposo en su lecho de muerte y le dice, Amanda, ven, dame tu mano. Y Amanda va y le da la mano. Y le dice, mi vida, ¿te acuerdas de Rosalinda? Sí, nuestra vecina cuando vivíamos en Veracruz. Sí, ¿te acuerdas de ella? Sí, le dice Amanda, sí me acuerdo. ¿Qué pasó con ella? Yo me la comí, le dice. Le dice, no te preocupes, todo hace tanto tiempo. Y suelta la mano y luego va el moribundo y le vuelve a agarrar la mano y le dice, Amanda, ¿te acuerdas de tu prima Sofía? Sí, ¿y qué pasa con ella? Le dice Amanda. ¿Te acuerdas cuando tuvimos los gemelos? Sí, pues yo me comí a Sofía. Y esperaste hasta el último día de tu vida para hacerme esa confesión. Has de saber que yo ya lo sabía, le dice. Pero mira, para que duermas tranquilo, le dice Amanda. ¿Te acuerdas cuando vivíamos en San Luis Potosí? Sí, que al dar la vuelta de la casa... Ay, no, ya lo hice cuento también, pero era un chiste. Sí, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas que había un escuadrón de bomberos al dar la vuelta a la casa? Sí, una estación de bomberos. ¿Qué pasa? Para que descanses en paz, dice, yo me lo comí. Para que vean. Entonces, aquí hablando de lobo feroz, hay lobos que pueden ser masticados sin que se enteren en la vida, ¿no? Ella se comió toda una estación de bomberos. No, ahí lo malo es que va a quedar esto. El lobo y la abuela. La subversión de los roles. El lobo que se disfraza de la abuela es otro símbolo que ha sido interpretado como una inversión de los
de los roles tradicionales. La abuela, quien normalmente representa la sabiduría y la seguridad, es reemplazada por una figura peligrosa y engañosa. Esto puede simbolizar la confusión de los límites entre lo bueno y lo malo, lo seguro y lo peligroso. Desde esta perspectiva psicoanalítica, el cuento puede ser visto como un relato de la confrontación con los deseos y los miedos primitivos. El lobo representa las pulsiones incontroladas y las fuerzas instintivas, mientras que Caperucita puede representar a la niña en su desarrollo psíquico. El encuentro con el lobo puede ser interpretado como una confrontación con la sexualidad en la pubertad. En resumen, es multifacética, tocando temas de la transición de la niñez a la adolescencia, el peligro en el mundo exterior, la lucha contra el mal y la restauración del orden y la seguridad. La historia se presta a diversas lecturas dependiendo del contexto cultural y psicológico, lo que ha determinado mantenerse relevante a lo largo de tanto tiempo. Ya dijimos que es de la autoría de Grinder. El cuento de Caperucita Roja tiene una antigüedad que se remonta a las tradiciones orales de Europa, y su versión más conocida fue la popularizada por Charles Perrault, un escritor francés. Sin embargo, la historia tiene raíces más profundas en las leyendas y relatos populares previos a la época escrita. Yo me acuerdo que alguna vez encontré que este tipo de cuentos son tan antiguos que su origen se lo adhieren a los rusos. Orígenes y antigüedad. Tradiciones orales. Las versiones orales del cuento probablemente existieron mucho antes de que fueran fijadas por escrito. En el siglo XVII se cree que el cuento tiene orígenes en relatos populares de Europa, específicamente en regiones como Francia y Alemania. Las versiones de Caperucita Roja ha sido contada de diferentes formas en diversas culturas a lo largo de la historia, lo que sugiere que la historia fue transmitida oralmente durante siglos. Las primeras versiones escritas, ya te lo dije, Charles Perrault, en 1697, en su colección de cuentos titulada Historias o cuentos de tiempos pasados con moraleja. Le Petit Chaperon Rouge, el pequeño caperucito rojo. Los hermanos Grimm, Jacob y William Grimm, en el siglo XIX, también incluyeron su propia versión del cuento en su famosa colección Cuentos de Hada en el año 1812. Los elementos claves de la antigüedad y evolución. Es un cuento popular de simbolismo y moral. Está completamente registrado por Charles Perrault en 1697 y los hermanos Grimm a principios del siglo XIX. ¿Qué te parece? Tantos mundos, tanto espacio, tantos siglos, y todavía existe y seguimos contándole a nuestros hijos una y otra vez el cuento de Caperucita Roja. Eso no tiene nada de extraño, pues el ser humano, tanto como no le vamos a decir la masa gris, la red neuronal de nuestro cerebro tiene también una etapa de madurez para aprender esos temas que precisamente van en esa época de los 10 a los 12 años, cuando les podemos dar realmente la simbología de un cuento tan inocente
como el de Caperucita Roja. Entonces, ahora que me has acompañado y que te has quedado hasta la simbología de Caperucita Roja, un cuento para todos tan inocente y tan solicitado por nuestros pequeños hijos desde el primer año hasta los 5 años. Darle su simbología de los 10 a los 12 años es un regalo para su inconsciente, que además tipo candados y también acuérdate que el conocimiento es poder. y como dice Jesucristo, su palabra más, su frase más verdadera y más estruendante en nuestro cerebro es: la verdad os hará libres. Por eso yo te recomiendo, si tienes niños pequeños, empiézales a leer cuentos, porque todos los cuentos que tú les leas a tus hijos del primer año a los 5 años, todos tienen una simbología que a la edad de 10 a 12 años transforman completamente su psique. Entonces, ¿para qué? Para que se autoprotejan, para que hagan su propio concepto de inteligencia emocional, de autoprotección, de autocuración. No te imaginas las grandes bondades que tiene la lectura, pero sobre todo los cuentos metafóricos, y conocer, como te dije antes, su simbología. Muchas gracias por quedarte conmigo. Es una hermosa tarde, jueves. Mañana es viernes de Yo Te Lo Cuento. Quiero hablar sobre un libro. Si me ves y si te gustó mi contenido, quédate conmigo. Nos vemos mañana. Besos, abachos y apapachos.